por Tele 13 Radio. Ya estamos al aire. Sí. Déjense de pelar. Señoras y señores, hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio. Conversamos de política y de actualidad como todos los viernes, dándole la bienvenida a la temporada 2025 a nuestra dupla titular de los viernes, Patricio Fernández. Muy buenos días, Iván, Daniel, un gusto estar de nuevo. Igualmente, Pato, igualmente gusto. Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verlos. Sí, hace tiempo. Primera semana de marzo, sí. Pasó todo febrero entre medio. En efecto. De ver que no alcanzamos a ver en enero, sí. En enero sí. Es que te fuiste, después volviste. El lejano enero. El lejano enero, sí. Qué lindo fue, ¿no? Una joyita para comenzar el diálogo a Daniel Mansuy. Oye, yo supongo que vamos a hablar de Chile. Pues por supuesto tanta cosa, pero yo creo que es muy importante o es un poco ineludible mirar lo que está pasando. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. Básicamente con no la quiero llamar ruptura, porque lo que hace Trump uno no sabe muy bien qué efectos tenga, ¿no? Porque hay mucho de bravata a veces, pero parece claro que la vieja alianza americano-europea, norteamericano-europea, en los términos en los cuales la habíamos conocido y que había ordenado el mundo desde el fin de la Segunda Guerra, digamos, de la toma de Berlín, quiero adelantar que para irlo midiendo. venía con el mismo tema, así que démosle. Sí. Entonces es un cambio medio tectónico, o sea, muy, muy violento. Claro, hay que ver si se concreta. Pero donde Trump hasta ahora está forzando a los europeos. Y ha sido coherente a lo largo de los años. Sí, porque esto ya lo venía anunciando en su primer gobierno muy fuerte. Sí. Háganse cargo de su defensa porque no pueden confiar siempre en nosotros. Los europeos esto no lo han querido escuchar durante muchos años. A mi juicio, los europeos han vivido muchos años bajo la ilusión de que no iba a haber más guerra, de que el derecho y el comercio podían resolver todos los problemas humanos. Le compraron alegremente los alemanes gas a los rusos sin tener gasto militar. O sea, aquí hay una serie de errores históricos en los cuales la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, tiene algo que ver, porque fue ministra de Defensa muchos años. Entonces no está completamente ajena a esto. Y por supuesto la gran pregunta, y esto es lo que quería traer como joyita, es si es que acaso Europa tiene la estructura, la capacidad financiera, la capacidad técnica y la voluntad política para reaccionar en un breve tiempo para volver a tener los sistemas y la infraestructura de defensa necesaria, como por ejemplo para ayudar a Ucrania en aquello que Estados Unidos está poniendo en duda su ayuda. Y no es nada seguro ni que financieramente pueda hacerlo, porque estos ahora están dispuestos solo a financiarlo con deuda, y hay países que ya están extraordinariamente endeudados y por tanto eso no dura mucho tiempo. No es seguro que tengan la capacidad técnica porque muchos de estos países ya no producen, ya no tienen una industria propia de defensa y por tanto perdieron autonomía en ese sentido. Los europeos producen muy pocas balas, por ejemplo, para decir algo extraordinariamente elemental, y la voluntad política ni hablar, porque la Unión Europea sigue siendo una estructura extraordinariamente burocrática donde es difícil tomar decisiones, donde de hecho la defensa no aparece en su tratado original, y por tanto lo que hizo el presidente francés, abriendo la posibilidad de que la defensa nuclear francesa sirviera a toda Europa, el único país de la Unión Europea que tiene arma nuclear, porque Inglaterra salió de la Unión Europea, también es una frase que habrá que ver qué consecuencias tiene, porque la disuasión nuclear solo funciona si es que es un último recurso, pero para ser último recurso tienes que tener toda la cadena de recursos previos, y los europeos no la tienen. Y por tanto la disuasión nuclear solo funciona si tú tienes otros recursos a los que recurrir antes del arma nuclear, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Si no pierde mucho su valor, y los europeos no tienen esa cadena de recursos previo al arma nuclear. Entonces, vaya momentos que se están viviendo, los europeos han tomado nota de esto y han mostrado voluntad, quieren hacerlo, es lo que dicen, se han reunido varias veces, pero está por verse si es que son capaces o no. Pato. A ver, para ahondar en lo que tú dices, poniéndole como últimos minutos, ayer se reunieron, digamos. Y ayer salieron con varias decisiones en torno a lo que tú dices, entre otras, hacer un gasto de 800.000 millones de euros para constituir una fuerza militar común que actuará, llamada a actuar bajo una bandera. O sea, ya no son los distintos países de Europa los que bajo el paraguas de la OTAN van y asumen una función, digamos, respecto a Ucrania, sino que ahora es algo así, o embrionariamente, como una especie de fuerzas armadas europeas con un presupuesto común que rompe en todo lo económico las ortodoxias acostumbradas, o sea, que deciden acá, incluso Alemania, que siempre fue como el gran halcón cuidador de la responsabilidad fiscal, etcétera, rompe toda norma para decir aquí pasamos de largo, digamos. O sea,
de estos 800.000 millones, entiendo que 150.000 son directamente deuda, claro, que se asume de golpe. Están dispuestos a romper todos los tabúes y ortodoxias dictadas desde la economía, esto puesto de maneras explícitas, e incluso con declaraciones tan locas y particulares como el primer ministro de Polonia, Tusk, que dice que nunca se habrían imaginado, Polonia nunca se habría imaginado alegre de que Alemania quisiera armarse más y más. O sea... Polonia tiene la guerra en su frontera. Tiene la guerra en su frontera. Por lo tanto, también aquí hay creo que empieza a haber otro tema que aparece, que es interesante, busquémosle el lado bueno. Se fortalece, o sea, hay una cosa europea que se volvió a unificar. Está participando, de hecho, la cabeza un poco de esta operación son en buena medida Francia y el Reino Unido también, que no actúa ahora como parte de la Unión Europea, pero sí como el sustituto de esa OTAN que desaparece y de la que era parte fundamental. O sea, esto también invita a pensar nuevas... lo móvil y raro que está el mundo, porque en esta ocasión Meloni se vuelve Europa, digamos. Y aquí se aleja, o sea, vuelve un poco a un nido de compromisos originarios. El otro tema importante... A los que nunca ha renunciado a ella, a diferencia de Orbán, del primer ministro húngaro, claro. Claro, que es el único de los... Que no da la unanimidad para nada de esto. El único de los 27 estados que en esto no participa, no se suma, digamos, al conjunto de los demás, sino que se mantiene aparte. Y los otros deciden, además, con total independencia, dicho sea de paso de él. Y el otro tema que esto está poniendo, y ahí sí se alejó Italia, es que se está planteando el llevar fuerzas militares europeas a la frontera y a combatir, a lo que Italia todavía se mantiene resistente. Pero efectivamente esto es o sea, la era que tuvo un comienzo después de la Segunda Guerra Mundial, se cierra. No nos olvidemos, y los que han visto las películas de Churchill de los últimos tiempos, recordarán que la última reserva, digamos, europea en el avance nazi, que era Inglaterra, sabía que lo último que le quedaba para defender la democracia en Europa se llamaba Estados Unidos. O sea, era el mundo nuevo. Esa era, por así decirlo, el arma secreta. Hoy día ese aliado y esa arma secreta parece pasar por encima de este continente y empezar a tener un diálogo más cercano con Putin, lo que es, claro, súper inquietante. Y quizás si por eso el viernes pasado en la famosa conferencia esa que salió mal, digamos, el enojo de Trump parte en el momento en que Zelensky dice: ustedes tienen un océano grande y parece que no sienten los efectos, pero los van a sentir. ¿Se acuerdan? Ese es el momento como el momento de inflexión, donde cambia todo. Y quizás sí es por esa idea, digamos, por la idea que tiene Trump de que efectivamente la autarquía norteamericana, el aislamiento, la soledad de Estados Unidos, lo puede defender de cualquier otra amenaza, digamos, ¿no? En parte eso, sin duda, y es una idea norteamericana muy, muy vieja, digamos, que viene desde sus primeros años, y en parte la idea de que a uno le puede gustar más o menos el modo, no tengo ninguna simpatía por Trump y menos por sus modos, pero también Trump lleva muchos años diciéndole a los europeos: háganse cargo de esto, esto está en su frontera, yo tengo mis propios problemas y los tengo más bien orientados a China, digamos, y los europeos durante muchos años esto no lo quisieron escuchar. Pato es más optimista que yo respecto a la capacidad de Europa hacerlo, porque lo que se acordó ayer, que bien recuerda Pato, en Bruselas creo que fue la reunión, se acordó todo lo que dice Pato, yo pago por ver, digamos, esto son una manifestación de buenas intenciones, y pago por ver, pero puede ser. Pero la idea de que los Estados Unidos se están retirando de Europa y le están diciendo a los europeos: ocúpense de esto, o sea, y lo que significa, para decirlo bien en castellano, digamos, gasten plata, dejen de gastar plata en otras cosas y gástenla en esto y no esperen que yo la esté gastando siempre. Claro, lo que pasa es que una escalada de eso es lo de ayer, cuando dice: ¿sabe qué? Si no me pagan, yo no los voy a defender. Exacto. Y si yo tengo un problema, ¿va a venir Francia a defenderme? Lo dudo. Lo dudo porque tampoco tienen las capacidades técnicas. Bueno, porque los europeos no pueden prestarle el auxilio a Ucrania que le presta a Estados Unidos porque no tienen la capacidad técnico-militar. Al menos no es lo inmediato, digamos. A ver, mira, y pensando aquí,
espontáneamente, y yo creo que ahí se viene además una pregunta que es profunda, filosófica, cultural, que ustedes acaban de decir, Trump dice, no los voy a defender. Así formulado, es como, ¿qué ha defendido Estados Unidos cuando defiende a Europa? Hay algo aquí que se llama, parece, la democracia occidental, digamos. Claro. Cuando yo te digo, yo no los voy a defender, ¿qué no significa también yo ya no defiendo? ¿No me siento parte de ese valor común? No dicho, digamos, explícitamente, no sé ni siquiera si pensado explícitamente, pero porque... No, pero, o sea, como cultura pero parece si los estar, Estados Unidos ¿no? son hijos de Europa, ¿no? Claro, porque cuando... No digo con esto nada muy original. Porque cuando Estados Unidos defiende a Europa, no defiende la Normandía, su pedazo de terreno, digamos. No defiende el queso. No defiende el queso. No, no defiende el prosciutto. Todo lo contrario. Ni el prosciutto, ni ninguna de esas cosas. Está defendiendo algo que se defiende y se cuida en conjunto. Parece ser que ahí hay un quiebre. O sea, que ya no está tan claro eso que se defiende en conjunto. Y algo de eso es preocupante. Mira, desde siempre yo recuerdo haber conversado esto con gente que estaba muy cerca de reporteo y de conocimiento en esto en Estados Unidos. Trump se llevaba bien con Putin. O sea, son personalidades que se entienden incluso. Es lo que Trump siempre dice, a mí nunca me ha faltado la palabra, nos conocemos hace muchos años, sabemos tratarnos, a mí me respeta. Parecen haber otros modos que le resultan a Trump mucho más despreciables que los de Putin. Y puede ser que se parezcan más a los de Macron y a los de Zelensky. Ese tipo... Los de Zelensky, sin duda. Bueno, y perdón, y ahí pasando a una cosa, a un ligero otro tema, esa famosa reunión que vimos todos, espantosa, etcétera, donde tú ves lo que es la diferencia además de modales. Y lo que pasa con los modales es que lo que uno concluye cada vez más es que la democracia es básicamente modales. O sea, es una cultura, es un modo de comportarse. Es un modo de comportarse con otros. Es un modo de escuchar a los otros. Eso es bien en esencia la democracia. O sea, es resguardar formas que hacen que uno no le ponen la pata encima a los demás. Y por eso puede tener que ver hasta con el no comer con la boca abierta, digamos. O sea, es una manera de respetar. Y cuando uno ve escenificadas estas cosas, la preocupación por la democracia creo que se vuelve concreta. ¿Daniel? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Pato. Simplemente agregaría que lo que Trump le está haciendo ver a Europa de un modo que a mí no me simpatiza nada, pero me parece que es lo que está en el fondo de esto, es que la democracia no se defiende solo con formas, aunque también se defiende con formas, o sea, no solo se defiende con formas, son formas, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Pato, sino que se defiende con... Perdón por decirlo así, pero con presupuesto militar. Bueno, lo que está es lo que te apoya la reunión de Europa ahí. Claro, si que usted cree que esto es tan importante, gaste. Eso ha sido Europa. Y no espere que yo esté gastando por usted toda la vida. La pregunta es si es una advertencia, si es una notificación o si efectivamente esto se va a convertir en una política que cambia así radicalmente el mundo tal como lo hemos conocido todos nosotros, además. El mundo que conocemos. Exactamente, es eso, ni más ni menos. Daniel Manzú y Pato Fernández conversan de política y actualidad esta mañana aquí en Mesa Central.